Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No interesa la hora en que llegue este mensaje a tu vida. Solo declaro que es el tiempo divino, el tiempo perfecto, el tiempo escogido para Dios, para tu vida. Hoy te quiero hablar de ese tiempo divino. Y en el marco de ese tiempo divino te quiero hablar de esa fe, de la fe por la que existimos, por la que creemos, de la fe en la que esperamos, cuando hemos decidido creerle a Dios. Una de las cosas que la palabra de Dios nos exhorta a siempre perseverar en ellas es la fe. Se nos exhorta a no retroceder en nuestra fe. Persevera en tu fe. Dios siempre dice persevera. Esto es para los que no retroceden. Pablo decía en Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Pablo nos habla de gente que comenzó en la fe y por alguna razón u otra decidieron retroceder. Esto nos lo dice en Hebreos 6. Cuando hablamos de la fe que no retrocede, no es la fe para alcanzar cosas, sino la fe cristiana, la fe como creyentes. Nada te debe hacer retroceder en tu fe como cristiano. El día en que decides rendir tu vida al Señor, como hombre, como mujer, no hay nada que te cambie, nada que te haga cambiar. No importa quién falle y quién no, no importa lo que pase en el mundo. Nada nos debe hacer negar la fe que hay en nuestra vida, de acuerdo a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Siempre hasta el último día en que nuestra vida tenga aliento sobre esta tierra, seremos hijos e hijas de Dios. El problema de nosotros como seres humanos es que la certeza de la que es requerida en la fe y que es parte de la esperanza y que es esa pasión con la que esperamos, algunas veces puede convertirse en desesperación. Nosotros comenzamos a desesperarnos ante las situaciones, ante lo que vemos, ante lo que vivimos. Pero la fe que persiste ayuda a vencer varias cosas. Entre esas, la primera es las adversidades que suceden a nuestro alrededor. Eso nos ayuda a que no importa lo que venga, tú puedes seguir creyendo. Porque la palabra de Dios nos ha dicho que si tiene que levantarnos 7 veces nos levantará. Él lo ha prometido. Y nos dice que Él nos vuelve a levantar, no importa lo que ocurra. Nos sacudimos el polvo y volvemos a avanzar. Cuando tenemos esta fe, nos tranca por un lado, pero Dios vuelve y nos levanta por otro, en la medida en que nosotros estemos dispuestos a levantarnos y a intentarlo de su mano. Puede que nos desanimemos un día, que nos entristezcamos otro, pero al otro día nos levantamos y volvemos otra vez a lo mismo. No importa lo que nos hagan, lo que pase, lo que ocurra. Volvemos una y otra vez. Porque quienes tenemos fe no somos de los que tiran la toalla, de los que se rinden, de los que se quitan ante cualquier adversidad de la vida. Lo segundo a lo que nos ayuda la fe es a vencer la tentación. Cuando tienes la fe que persiste, que se mantiene y que no entra en desesperación, vences la tentación. El que cede a las tentaciones es porque cree en el futuro que tiene. Piensa que lo único que tiene es el presente. Y si lo único que tú tienes es el presente, lo vas a disfrutar, lo vas a pasar bien, porque en tu mente eso es lo único que tienes.
pero aquel que sabe que tiene promesas de Dios, persiste, se aguanta y entre las pruebas diarias y las dificultades decide sostenerse firme, sabiendo que hay algo más grande para su vida y es el amor de Dios para sus hijos, y por ese amor no nos abandona nunca. Eso fue lo que hizo José. José pudo acostarse con la esposa de Potifar, pero decide no hacerlo y dice: yo no le puedo hacer esto a Dios. Génesis 39:8. Esa frase es sorprendente porque siempre estamos diciendo: ¿cómo Dios me hace esto? Yo que soy cristiano, yo que soy un hijo, una hija de Dios, ¿por qué Dios me deja pasar por esto? En medio de tu adversidad y de tu tentación, nunca puedes pensar en lo que te está pasando a ti, sino en lo que tú vas a hacer a pesar de lo que pase, porque vas a honrar a Dios en medio de tu prueba, de tus dificultades, de tu adversidad. Y tu respuesta debe ser: nunca lo haría, por respeto a Dios. Cuando lo que preguntas es cómo te ocurre a ti, cedes ante la tentación de ser tú quien decide actuar. Y entonces recuerda que la promesa de levantarnos 7 veces 7 también tiene una demanda. Y dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Eso es la continuidad de Proverbio 24:18, donde está la promesa de levantarnos, pero con una condición de que yo puedo caer, pero aún porque yo caiga, no puedo alegrarme, ni puedo creer, ni puedo pensar que Dios va a hacer caer al que está a mi lado. Porque entonces dice su palabra: no sea que Jehová lo mire y le desagrade. Sé que no es fácil, pero así es la fe. En mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, no debemos olvidar que quien actúa es Dios. Una de las características de los hombres y mujeres de fe es que no se afectan por las ofensas y las críticas de los demás. Imagina a David frente a Goliat. Imagínate señalándote con el dedo. Pastor de ovejas, mira, no mires, sino como 1 metro, y viene delante de mí. Además viene con piedras y jabalinas. Imagínate eso. Imagina a Jesús frente a Pilato cuando le dice: ¿y tú eres rey de los judíos? Sí, tú eres el rey de los judíos. Imagínate a Pablo frente a Gamaliel, diciéndole a Pablo: ¿cómo así? Tú, perseguidor de cristianos, tú ahora vienes donde mí, doctor de la ley, a decirme en lo que debo creer. Pero así es la vida del cristiano, y Dios lo permite siempre con propósitos, porque los hijos e hijas de Dios que viven en fe, por fe y para fe, y para que otros vean en sus vidas fe, no se ofenden tan fácilmente. Continúan a pesar de las críticas, a pesar de lo mal que hablen, a pesar de lo mal que digan. Debemos recordar: quien juzga no son los hombres, es Dios, a quien nadie puede engañar. Con esta convicción de vida debemos aprender a caminar como todos los que Dios, conforme a su propósito, nos ha escogido. Y también debemos aprender que debemos caminar con esos que Dios ha colocado a nuestro lado, porque no podemos olvidar que todos somos hombres. Y dice la palabra de Dios que todos somos hombres sujetos a debilidades y a pasiones, porque Elías oró y se detuvo
la lluvia. Josué oró y se detuvo el sol, pero eran hombres sujetos a debilidades y a pasiones. Pero había una gran característica, y era que nunca bajaron su mirada, porque su mirada y su confianza solo estaba puesta en Dios. Para poder tener esta fe que promete vida y vida plena en abundancia y eterna, hay 3 cosas que es importante saber. Y la primera es que tenemos que conocer quién es el que lo prometió. Tienes que saber qué es lo que Dios te prometió. En Hechos 6, se nos dice que Abraham creyó y alcanzó la promesa, porque por fe y paciencia se alcanzan las promesas. Y luego dice que Abraham no dudó en su corazón, sino que creyó. ¿Por qué creyó? Porque oyó el juramento que hizo Dios. Y dice que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y cuando tú sabes quién es el que prometió, aunque se tarde un poco más del tiempo que tú quieras, se va a cumplir. Porque una promesa es válida por quien la promete. Y eso es lo que tú tienes que entender en este día. Tu prueba, dificultad, angustia, nunca debe llevarte a la desesperación, porque tú sabes que fue Dios quien te prometió sustentarte, sostenerte, acompañarte, y Él lo va a cumplir. Lo segundo que necesitas tener presente es mantener la paciencia, tomando decisiones hacia la transformación de nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que mantenernos actuando. El peor error que alguien puede cometer es pensar que la fe es estática, que no tiene nada que hacer. Tienes que seguir tomando decisiones hasta que ciertas cosas se completen, se cumplan. Nos gusta cerrar capítulos, pero para entonces comenzar el próximo. Pero la realidad es que la vida no es así. En la vida hay que asumir retos. En la vida hay que ir, como dice en el mundo, un paso adelante. Mas en Cristo no es un paso adelante. En la vida, si yo voy de la mano de Dios, yo debo ir avanzando, porque yo tengo la certeza de que lo que hoy mis ojos no ven, si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. El problema es que muchos creemos que fe es sentarnos a esperar a que algo pase, pero no. Fe es seguir actuando, sabiendo que cuando llegue el momento de cerrar los capítulos, Dios abrirá uno nuevo. Porque cuando una puerta se cierra, la promesa de vida es que Dios abrirá otra. Pero igualmente, cuando Dios se la cierra, es porque forma parte de su voluntad. Y ahí entonces tenemos que entender que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Hay 2 palabras que se definen como tiempo en la Biblia, y son el cronos y el kairos. Es el tiempo, el cronos es el tiempo cronológico. La palabra kairos define un tiempo divino, que no es el tiempo de 24 horas. Entonces nosotros tenemos que entender que aun cuando existe un límite, el límite no es el hoy. Pues más nos desesperamos, porque creemos que lo que Dios nos ha prometido no se va a cumplir. Y entonces pensamos que Dios, y algunas veces decimos, pero es que Dios todo nos lo viene dando como gota a gota. Pero es que ese es el plan de Dios con nuestras vidas. Ese es el plan de Dios con mi vida, diferente al de otro. Ese es un principio que no se nos puede olvidar.
Y es que Dios para cada uno tiene un plan. Y entonces ahí tenemos que experimentar nuestra fe y creer que esta gota que ha caído es lo que tú necesitas. Porque cuando hablamos de que creemos y esperamos en Dios, sabemos que hay un tiempo correcto, apropiado, asignado. Estas tres cosas no se miden en 24 horas, sino en cuando es correcto, apropiado y asignado que se sucede. Y cuando nos desesperamos, entonces actuamos. Y eso es lo que nos lleva a vivir con inseguridad, contrario a saber que podemos creer y esperar. Eso nos hace vivir con seguridad, con expectativa, de que el Dios al que tú y yo servimos, aunque no está detrás de un reloj como nosotros, lo que no pase un año es porque a lo mejor no es en un año que debe pasar, porque va a pasar en el tiempo apropiado, en el tiempo correcto, en el tiempo asignado de Dios. Hay momentos que le has creído a Dios por algo en especial. Pero si Dios te lo hubiera dado en ese momento que tú lo pedías, quizás no hubiera sido el momento adecuado, porque no estabas listo. Así que aunque te desesperaste si querías que fuera en ese tiempo, Dios, que conoce el tiempo correcto, preciso y apropiado, estaba esperando. Y más adelante Dios te lo da. Y es el tiempo correcto, es el tiempo preciso, es el tiempo asignado. Esa es la intervención divina, sobrenatural en nuestra vida. Es nuestro milagro, que no podrá llegar si nuestra fe no es firme. Todo va a ocurrir en el tiempo correcto, en el tiempo apropiado, en el tiempo asignado de parte de Dios. Hoy mi invitación es a que sigas creyendo, sigue persistiendo hasta que suceda, hasta que ocurra ese milagro. Tú no puedes medir lo que es apropiado, correcto o asignado para uno por la vida de otro. No funciona así en Dios. Nunca te pongas presión por lo que pasa con otro, porque otro parezca adelantarse, porque parece que a otro le llegó primero. Siempre recuerda que para ti hay un tiempo correcto y Dios es el que sabe cuándo es. Ten fe para persistir, para resistir, para seguir hasta que se cumpla la promesa de Dios sobre tu vida. Aprende a esperar. Con el pasar del tiempo, tu tiempo se va acabando. Pero Dios no se desespera, porque Él hace las cosas en el tiempo correcto y apropiado. Resiste hasta que llegue ese momento en tu vida. Renueva, fortalece y aumenta tu fe. Prepárate, siembra hoy lo que vas a requerir para construir lo necesario para lo que viene de parte de Dios para tu vida y la de los tuyos. Deja de vivir al final de la fila mirando para atrás, viendo a los egipcios persiguiéndote. Vive en fe y por fe. Sé siempre de los que caminan adelante, frente a la pared de agua, con la certeza de que el mar se abrirá y de que tú vas abriendo caminos para los que vienen detrás hasta llegar al otro lado. No olvides, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro propósito cada día debe ser agradar a Dios, pues Dios cada día se agrada en regalarnos su amor y misericordia eterna. Un abrazo, que Dios te bendiga.